Buen día, mi nombre es Carlos Roberto Villavicencio Roque, soy estudiante de tercer año en la especialidad de Física y Química de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ismael Montes. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy sencillo, referido al área de física. Este es circuitos eléctricos. Muy sencillo. Bien, para poder desarrollar este tema, primero vamos a hacernos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que un foco se enciende en la habitación cuando presionamos un botón? ¿Cómo es que conectando nuestros celulares mediante un cargador a la pared simplemente terminan cargándose? ¿Qué es una red eléctrica domiciliaria? También vamos a desarrollar los conceptos o vamos a entender los conceptos de intensidad eléctrica, voltaje, resistencia eléctrica y circuitos eléctricos. También vamos a entender lo que es la ley de Ohm. Ahora bien, como estamos en época de pandemia, no podemos quedarnos indiferentes y tenemos que también cumplir con lo que indican las normas de salubridad. Eso significa usar el barbijo, usar guantes de látex o protección y usar la ropa necesaria para protegernos en contra frente a un posible contagio. Bien, ahora vamos a hacernos el cambio. Ya con el equipo de protección necesarios, podemos desarrollar el tema. Primeramente nos vamos a preguntar, ¿qué es energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica no es nada más que la transferencia de electrones en un medio conductor. Esto quiere decir que de la fuente, a través de este medio conductor, los electrones van a ser impulsados de manera que uno pasa a través del otro y van transfiriéndose a través de todo el circuito. Como podemos ver, esas caritas que se mueven son los electrones que se van transfiriendo a través de ese medio. Van yendo hacia la bombilla, la encienden y van de regreso hacia la fuente. Pero, ¿un circuito eléctrico? Lo vamos a entender mediante este esquema. Básicamente, un circuito eléctrico es todo un camino completo por el que pueden transitar libremente los electrones libres a través del conductor. ¿Cómo es eso? Vemos en este esquema tres bombillas, incluida una cuarta roja, que están interconectadas entre sí a través de pines. Estos pines conectados uno con otro hasta llegar de vuelta hacia la fuente. De esa manera, los electrones pueden transitar libremente desde el lado positivo a través del primer bombillo, el segundo bombillo, el tercer bombillo, la luz roja y de vuelta hacia la fuente. Básicamente, eso es un circuito eléctrico. Ahora vamos a estudiar solamente dos tipos de circuitos eléctricos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Para ver el circuito en serie, vamos a usar directamente este esquema que estamos mostrando. El circuito en serie se caracteriza porque cada uno de sus componentes, me refiero a los tres bombillos y la resistencia que se encuentra ahora, están conectados uno tras otro de forma secuencial, uno al lado del otro, hasta completar todo el camino que van a seguir los electrones de regreso hacia la fuente. Esto básicamente es un circuito en serie. Podemos colocar cualquier otro tipo de componente. Puede ser otra resistencia en vez de los bombillos, o podemos colocar un transistor, un inductor, un capacitor, un simple interruptor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que cumplir con esta misma característica, que estén conectados uno detrás de otro y detrás de otro, hasta que el camino o el circuito se pueda cerrar de manera que los electrones vuelvan hacia la fuente. Ese fue un circuito sencillo, el más sencillo, y es la base para todos los demás. Ahora el circuito paralelo es un poquito más complejo. Imaginemos esto. Tenemos un circuito sencillo de una bombilla. Está cerrado y funciona. A este circuito sencillo le vamos a añadir una segunda bombilla, pero sin alterar la estructura del primer circuito. Listo. De esa manera, este segundo circuito va a formar parte del primer circuito, generando un circuito mucho más grande. A este le vamos a añadir una tercera bombilla. Muy bien, tenemos ya otro circuito más complejo generado por dos circuitos sencillos más. De esta manera es como podemos entender un circuito en paralelo. ¿Cómo puede diferenciarse? Bueno, si quitamos una de estas bombillas, las otras dos van a poder seguir funcionando sin ningún problema debido a que todo el camino de los electrones
está total y completamente cerrado, o sea que pueden caminar libremente, no importa cuál de los bombillos podamos sacar. Si quitamos uno de estos componentes, los otros dos siguen funcionando con toda normalidad. Repito, porque el circuito sigue estando completo. Esto es básicamente el concepto de un circuito en paralelo. Bien, ahora vamos a aprender un poco de los componentes del circuito eléctrico. Existen muchos, pero el que más vamos a ver durante este video es la resistencia. Existen bastantes, como por ejemplo en el esquema vamos a ver ahorita los interruptores. Tenemos los bombillos, tenemos diodos, tenemos focos LED, tenemos interruptores, ya habíamos dicho, perdón, tenemos transistores, tenemos inductores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos componentes nos van a ayudar a hacer un circuito eléctrico mucho más eficiente y más acorde a las necesidades que tengamos en el momento, como en una instalación eléctrica. Por ejemplo, en la pared tenemos conectado nuestro interruptor, que cuando lo presionamos hacia un lado, nuestra luz se apaga, pero cuando lo presionamos hacia el otro lado, cuando llevamos el interruptor al otro lado, nuestra luz se enciende. De esa manera, entonces, cada uno de estos componentes tiene su propia función y su propia forma de ser dentro de un circuito eléctrico. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es evitar el paso de energía eléctrica a través de todo el circuito o van a permitir el paso de esta energía eléctrica según ciertas características que se le pida. Y cuando llegue a alguno de los otros componentes como los focos, como las bocinas, etcétera, estas van a funcionar o no van a funcionar de acuerdo a lo que se necesite. Por ejemplo, vemos en el esquema que se está pulsando los interruptores de manera que ambos están evitando el paso de energía eléctrica y la bocina no está funcionando. Pero basta que un solo interruptor se encienda, entonces todo el circuito se vuelve a completar y tanto la bocina como la bombilla vuelven a funcionar. Esos son los componentes de la energía eléctrica, perdón, del circuito eléctrico. Ahora vamos a estudiar dos de las características más importantes de la energía eléctrica. Hay más, pero solamente dos vamos a estudiar para este video. Una es el voltaje eléctrico o la tensión eléctrica, que no es nada más que la fuerza que se necesita para empujar los electrones a través de los conductores. Si no existiera esa fuerza, si la fuente no tuviera esa fuerza, ninguno de los focos que vemos en el esquema se podrían encender. Así que se necesitaría una fuerza lo suficientemente grande como para encender todos los focos. Así de sencillo. La segunda característica es la intensidad de corriente eléctrica, que no es nada más que la cantidad de energía eléctrica que recorre a través del circuito eléctrico. O sea, imaginemos dos cañerías, una que es demasiado gruesa y otra demasiado delgadita. El agua va a correr con mucha más facilidad o va a correr muchísimo más agua a través del tubo más grueso y menos a través del tubo más delgadito. Es lo mismo con la intensidad de corriente eléctrica. Eso se va a medir mediante la cantidad de electrones que están recorriendo el circuito por segundo. Bien, nosotros no vamos a tomar en cuenta el segundo, pero sí vamos a tomar en cuenta la cantidad de electrones que están recorriendo a través del circuito. Ahora bien, antes de entrar a resolver algunos ejercicios, vamos a ver de lo que trata la ley de Ohm. Esta ley simplemente nos permite encontrar o calcular los valores de los componentes del circuito eléctrico o de las características. Para eso vamos a utilizar esta pirámide, donde la V arriba significa voltaje, la I intensidad de corriente y la R resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a usar esta pirámide para poder escribir nuestras ecuaciones? Muy sencillo. Iniciemos tratando de encontrar la ecuación del voltaje. Para eso está remarcado de color blanco en nuestra pirámide. Vemos que nuestra intensidad de corriente y nuestra resistencia se encuentran abajo. Eso significa que se van a multiplicar cada uno. ¿A qué me refiero? Vamos a anotar entonces V es igual a I por R. O sea, que nuestro voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Muy sencillo de entender. ¿Y qué pasa si queremos encontrar la intensidad de corriente? Fácil.
solamente vamos a marcar de color blanco nuestra pirámide, la intensidad de corriente y vemos que el voltaje se encuentra sobre la resistencia. Entonces vamos a escribir en nuestra ecuación intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia eléctrica. Muy sencillo. ¿Y qué pasa si queremos encontrar la resistencia eléctrica? Es igual. Marcamos la R en nuestra pirámide y encontramos que voltaje se encuentra sobre intensidad eléctrica. Entonces, vamos a escribir la ecuación R es igual a V sobre I. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente eléctrica. Totalmente completo y sencillo de entender. Ahora, hemos descubierto tres ecuaciones. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. El segundo es intensidad de corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. Y el tercero es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente eléctrica. Sencillo, los tres. Ahora bien, cada una de estas tres variables tiene una forma de ser nombradas, o un nombre propio podríamos decirlo. O sea, que tienen un sistema propio en las que cada una de estas variables es medida. Por ejemplo, el voltaje se mide en voltios y se representa con la letra V, V de voltios. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y se representa con la letra A de amperios. Y por último, la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega, que se lee O de ohmios. Y de esta manera ya tenemos las herramientas necesarias para poder resolver nuestros circuitos eléctricos, tanto en serie como en paralelo. Ya teniendo este concepto, vamos a poder calcular los valores que tenemos en estos dos circuitos eléctricos. Bien, vamos a comenzar con el circuito en serie. Para resolver el circuito en serie, lo primero que tenemos que hacer es identificar que la gráfica realmente pertenece a un circuito en serie. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a identificar la posición de las resistencias. Efectivamente, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran una detrás de otra para completar el circuito. Entonces, ahora nos queda solamente extraer los datos. Tenemos entonces el voltaje, que es 30 voltios, la resistencia, que equivale a una resistencia equivalente que vamos a hallar luego, y por último la intensidad de corriente, que no sabemos cuál es. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a determinar. Ahora sí, vamos a convertir estas tres resistencias en una sola que se va a llamar resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 que van a crear una sola resistencia equivalente. Reemplazando, tendríamos 51 ohmios más 16 ohmios más 23 ohmios. Eso sumado nos da un total de 90 ohmios. Esa ya sería una resistencia equivalente que nos va a ayudar a encontrar luego el valor de nuestra intensidad. Ahora bien, vamos a reemplazar en la ecuación principal, que sería intensidad de corriente igual a voltaje sobre la resistencia equivalente. Reemplazamos los valores 30 sobre 90 y luego simplificamos y nos da un tercio. Eso, como resultado en decimales, nos daría un total de 0.33 amperios. Y así conseguimos el valor total de nuestra intensidad de corriente en nuestro circuito en serie. Ahora nos vamos a dirigir a resolver el circuito en paralelo. Para resolver este tipo de circuito, primero tenemos que identificar de que nuestra gráfica realmente pertenece a un circuito en paralelo. Como hemos dicho más antes en el video, para identificar este tipo de circuito, primero vamos a añadir un circuito simple a otro circuito simple, creando un circuito más complejo, y otro circuito simple, y así y así. Y efectivamente, nuestro nuestra gráfica pertenece a un circuito en paralelo. Entonces nos queda extraer los datos. Para el voltaje tenemos un valor de 30 voltios, para la resistencia, una resistencia equivalente que vamos a calcular, y por último, una intensidad de corriente que también vamos a calcular al final. Bien, entonces, para resolver esto vamos a unir las tres resistencias en una sola como en serie. Pero vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que vamos a unir de 2 en 2, multiplicando los valores de las dos resistencias para el numerador y la suma de los dos valores de las resistencias para el denominador. Reemplazando tenemos entonces
16 por 23 para el numerador y 16 más 23 para el denominador, dando un total de 368 para el numerador y 39 para el denominador, dándonos un resultado de 9.4 para nuestra primera resistencia equivalente. Ahora, el valor de esta resistencia equivalente la vamos a unir a nuestra resistencia 1, multiplicando sus valores por el numerador y sumándolas también para el denominador. Reemplazando entonces, tenemos 51 por 9.4 para el numerador y 51 más 9.4 para el denominador, dándonos 479.4 para el denominador y 60.4 para el denominador, dándonos un total de 7.9 ohmios. Entonces, definimos de que nuestra resistencia equivalente tiene un valor de 7.9 ohmios. Ahora bien, vamos a reemplazar según la ecuación de la ley de Ohm, dándonos un voltaje de 30 para el numerador y una resistencia equivalente de 7.9 para el denominador. Y la respuesta da un total de 3.8 amperios para la intensidad de corriente. De esta manera, entonces, podemos resolver o podemos hallar los valores de estas características para los dos tipos de circuitos, tanto serie como paralelo. De esta manera, ya sabemos cómo es que funciona una red de conexión eléctrica domiciliaria y también podemos saber cómo es que las redes eléctricas funcionan, no solamente en el domicilio, sino también en el interior de un aparato electrónico, como ya habíamos dicho, una radio, un televisor, un celular, etcétera, etcétera. Ahora sí, teniendo más conocimiento al respecto, podemos también tener una idea de cuánta energía eléctrica gastamos nosotros individualmente a diario. Por ejemplo, cargando nuestros celulares. Incluso a veces lo cargamos 2 o 3 veces al día. Vemos la tele incluso a veces hasta 4 o 5 horas continuas. O si somos una familia muy amplia, compartimos el televisor durante más de ese tiempo. Y también entendemos ahora cuál es el impacto que está generando en nuestro medio el consumo diario de energía eléctrica. Ahora, es momento de pensar también y tener un poco de conciencia sobre en qué momentos tenemos que utilizar la energía eléctrica, de qué manera utilizarla, cómo ahorrar. También vamos desarrollando conciencia sobre el uso de los equipos electrónicos por el sexo femenino en la antigüedad, como por ejemplo las lavadoras, las planchas, las batidoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos también decir de manera básica y concientizar a todo el mundo de que todos los equipos electrónicos tienen que ser usados de manera que no ocasione un impacto tan fuerte en nuestra sociedad ni en el medio ambiente. Bien, con eso terminado, me despido. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un lindo día.